darle inicio a una nueva sesión de Pink Floyd. Es un invento de la CIA, la bitácora semanal musical conspiranoide meta informativa. Desinformativa. Contrainformativa. Parainformativa. En Latinoamérica están ocurriendo hechos sin precedentes: crisis, protesta y colapso económico. Disolver el Congreso. É uma falácia dizer que a Amazônia é patrimônio da humanidade. Entendemos por crisis las distintas situaciones graves que ponen en peligro el desarrollo de un país, y actualmente vemos dos tipos de crisis en la región: las impuestas por el financiamiento de los Estados Unidos y las que se generan por el colapso del modelo neoliberal y sus políticas ortodoxas. Ejemplo de este fallido modelo es el castigo en las elecciones primarias que recibió el presidente de Argentina, Mauricio Macri, en respuesta a su pésima administración. El enfrentamiento del poder ejecutivo y legislativo que tiene en la peor crisis de su historia a Perú. El repudio mundial al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, por crímenes contra el medio ambiente y los pueblos nativos del Amazonas. Y lo último, el paquetazo económico aplicado por el presidente del Ecuador, Lenín Moreno, que derivó en protesta en todo el país. Pero a pesar de este colapso neoliberal y las graves violaciones a los derechos humanos de estos países, los organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos prefiere hablar de Venezuela, Cuba y Nicaragua y emitir comunicados totalmente secados. Mientras en las protestas de Ecuador, donde Lenín Moreno sacó al ejército contra su propio pueblo, decretó estado de excepción e incluso toque de queda, la OEA se limitó a decir que es injustificable la violencia, el saqueo y el vandalismo por parte de los manifestantes, que es inaceptable el secuestro de policías y militares, y piden respeto por el mandato de Lenín Moreno. Y en la crisis impuesta en Nicaragua durante el 2018 con financiamiento de los Estados Unidos, información aceptada por los mismos dirigentes, los comunicados de la OEA eran totalmente opuestos. Condenaban la violencia impuesta supuestamente por el gobierno, instaron al Estado a desmantelar la Policía Nacional e incluso que el gobierno debía adelantar las elecciones generales. Y sobre los 23 policías asesinados y los cientos de policías heridos con armas de fuego a manos de grupos violentos de la oposición en Nicaragua, no hubo ningún comunicado de la OEA ni de la Unión Europea u otros organismos. Los grandes medios de comunicación también fungen un rol determinante en toda esta estrategia regional, desde la especulación, la manipulación o hasta la omisión. Rechazamos de forma enérgica la política intervencionista de los Estados Unidos en los asuntos internos de la Nicaragua sandinista, país en el que se está implementando la fórmula que viene siendo aplicada por el imperialismo norteamericano a los países que no responden a sus intereses hegemónicos. Maduro a su turno aseguró que el gigante norteamericano ha desatado una guerra económica contra Venezuela, la cual no tiene precedentes. Venezuela es ahorita víctima de una agresión económica desconocida por nuestro país, que siempre vimos en Cuba el bloqueo, el embargo y la persecución económica y financiera contra Cuba. Creado en los años 90 por iniciativa del fallecido líder cubano Fidel Castro y de Lula da Silva como dirigente del Partido de los Trabajadores de Brasil, el Foro de Sao Paulo fue concebido como un espacio de concentración política de la izquierda, incluyendo partidos políticos de esta orientación pertenecientes a 28 países. Razones. Hay teóricos de la conspiración que dicen que el Imperio Romano no cayó nunca. No, es como decir, bueno, que el latín no ha desaparecido, claro, y nosotros hablamos un latín moderno. Pero que te reconstruyen una historia desde el momento en que el Imperio Romano supuestamente cae y se une, y acá viene toda la cercanía, toda la mitología de Medio Oriente, ¿no? Los Anunnaki, claro. Bueno, la ligan a los fenicios y a un grupo de familias que le llaman la nobleza negra veneciana, ¿no? Sí. Que son supuestamente los que los han salvado al Papa en un momento en que había perdido el poder. Creo que era Pío no sé cuánto en esa época. Bueno, esta Venecia negra, esta nobleza negra veneciana supuestamente después tiró sus redes al mundo, en primer lugar a través de la conquista de América,
Bien. Que son los que lo han... fogoneado. No fogoneado, supuestamente ya habían llegado a América antes y sí, varios. no sabían, viste que habían llegado varios, no solamente los vikingos, que es como los fenicios también más conocido, sino que los fenicios habían llegado a América. Y hay un libro de un chabón que se llama El viaje de Rothschild, que es ¿tiene que ver con la familia? El relato de un miembro de esta la familia Rothschild. Así tiene alguna relación, viste, pero un viaje a América antes de Colón, ¿viste? Un viaje precolombino a América. Entonces como que ellos ya sabían a dónde iban y lo estaban financiando a Colón basándose en los otros viajes de otras personas. Bueno, está por eso la versión también de JJ Benítez, escritor de Caballo de Troya. Sí, la famosa saga Caballo de Troya. Y entonces JJ, que es amigo de la realeza española, tiene ahí un par de datos interesante. Entonces JJ tira la siguiente, de que Colón, mientras él vivía en la casa del suegro, me parece, en Portugal, en lo que sería actualmente Portugal, en esa parte de la península ibérica, conoce a gente que le habla del viaje a el lugar ese entre Europa, yendo para el otro lado, y el fin del mundo. Claro. No, y Asia. O Asia, sí. Claro. Pasaban por ahí y le tiran, y había registros a los que Colón accede. Y a partir de eso él empieza a investigar y a juntar plata para poder realizar el viaje. Se le dice, mira hermano, allá hay una cantidad de oro impresionante, si usted me financia. No es que los reyes españoles tampoco dicen, no, sí, mira Colón, somos una pyme, te vamos a poner platita aquí, vos andás a hacer viaje. Tipo, querían oro. Luego del ataque que sufrió el ejército estadounidense en su base de Pearl Harbor en 1941, se creó la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos con el fin de realizar operaciones de contraespionaje exterior. En la sede de la CIA en Virginia existe máxima reserva en cuanto a su presupuesto, salarios, organigrama, nombres y número de personas que allí trabajan. Se trata de una organización que ha sido cuestionada desde sus inicios debido a su vinculación con operaciones irregulares tanto en guerras, golpes de Estado e incluso se la relaciona con criminales de guerra nazis. América sería literalmente infestada de nazis después de la Segunda Guerra Mundial. Era el precio que había que pagar para recuperar los cerebros alemanes. Fue el primer error. El segundo fue creer que podíamos intervenir en asuntos ajenos y derrocar a algunos gobiernos con nuestro dinero, utilizando nuestra influencia con determinados clanes. En 1953, la CIA organizó el primero de una serie de golpes de Estado. Entre los más conocidos, se les atribuye su injerencia en Guatemala, donde existían intereses norteamericanos en la industria bananera, también en el Congo por sus recursos minerales, y Cuba. Nos creímos que podríamos tratar Cuba como una simple república bananera, pero Cuba resultó ser más fuerte y más competente de lo que los burócratas americanos se imaginaban. Pues la revolución cubana al mando de Fidel Castro, tras expulsar al dictador Batista, nacionalizó el azúcar, lo que trajo consigo una ola de presiones sobre este país de parte de Estados Unidos, como ponerle fin a los acuerdos comerciales y el bloqueo económico, y también se detuvo todo tipo de financiamiento hasta el día de hoy. Hubo 8, quizás 18 intentos de asesinato hacia Castro, un puro bomba y ese tipo de cosas. Pero también se sospecha que la Central de Inteligencia incluso tuvo que ver en el asesinato del presidente John F. Kennedy, y también se le atribuye una intervención en la guerra de Vietnam. Se dice que maquillaron una guerra ideológica contra el comunismo para eliminar a quienes no estaban de acuerdo con su política. También está vinculada al más escandaloso caso de espionaje de comunicaciones y política, Watergate, y en 1973 al golpe de Estado en Chile contra el entonces presidente Salvador Allende. La Agencia Central de Inteligencia norteamericana también ha sido vinculada con actos desestabilizadores a gobiernos de países en Medio Oriente. Pero entre lo más reprochable se dice que la CIA incluso desarrolló y experimentó con armas químicas en seres humanos. A pesar de todo esto, la organización continúa operando a nivel mundial a vista de todos y al parecer sin ningún tipo de regulación. Pero bueno, ¿en qué ha derivado ahora la situación chilena? Piñera sacó a los militares a la calle. Dijo que Maduro había mandado colectivos chavistas. O sea, desde un país que está sumergido en la pobreza. ¿Por el chori y la coca? Por el chori y la coca lo hizo cruzar toda Latinoamérica para ir a desestabilizar Santiago de Chile. Diosdado Cabello confirma sospechas de la OEA. Sospechas de la OEA. Desestabilización bolivariana está operando en Chile y Latinoamérica. ¿Cómo se llama este diario, boludo?
Esto luego que la OEA asegurada de que lo que se vive en Chile y otros países tienen citado, esto es la cita de la OEA, tienen su origen en la estrategia de la dictadura bolivariana y cubana. Eso dijo la OEA. Qué hijo de puta. Las manifestaciones y protestas sociales que se han extendido por 4 días en Chile y que han hecho al gobierno establecer el estado de emergencia y toque de queda en gran parte del país, cruzaron las fronteras y llegaron hasta Venezuela y la Organización de Estados Americanos. Y es que Diosdado Cabello, para quienes no lo conocen, es el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente chilena, aseguró que lo que se está viendo en Chile y que también se vio en su momento en Argentina, Ecuador y Perú era una brisita bolivariana, la cual ahora se extenderá a Colombia y Brasil. Mirá, es como el efecto del niño, ¿eh? Vamos para un huracán bolivariano, un huracán de los pueblos, no lo detiene absolutamente nadie. Lo que está pasando en Perú, lo que está pasando en Chile, lo que está pasando en Argentina, lo que está pasando en Honduras, Ecuador, es apenas la brisita. Ahora se viene el huracán. Ya se le pudrió, creo, ¿no? Porque están pidiendo la brisita. Y con la brisita, ¿no? Con la brisita. Y con la brisita nomás. A mí me parece raro, me siento extraño que haya quilombo en todos lados, en Argentina no. Estados Unidos celebra aranceles a China para el ingreso de productos y China hace lo propio con productos estadounidenses. Una guerra comercial que ha crecido y ha llegado a afectar a varios países. Esta problemática es analizada en el seminario titulado Guerra comercial y crisis capitalista, impactos y alternativas para América Latina. Son fundamentales porque los bancos centrales andamos preocupados permanentemente sobre los efectos que empiezan a generar esta guerra comercial. Entre los más afectados están dos grandes de la región, Argentina y Brasil, cuyos representantes participan de este seminario. Tenemos gente que están gobernando el país que es completamente a favor de los Estados Unidos. Entonces, yo digo de mi país, Bolsonaro. Entonces, es un problema. Bolivia está por el momento libre de alguna afectación por su modelo económico, comunitario y social productivo, pero se deben tomar todos los recaudos. El efecto aún no es tan fuerte, en la medida que nuestra economía está diseñada en función de nuestro mercado interno. Tenemos un modelo de desarrollo diferente a los latinoamericanos. El canciller de Venezuela, Elías Cabo, aseguró en una entrevista concedida a un canal de televisión de su país que el gobierno que representa hará una denuncia formal ante diferentes organismos internacionales sobre la injerencia de Estados Unidos contra Venezuela. Vamos a hacer una denuncia formal ante la Organización de Naciones Unidas por la violación de la Carta de Naciones Unidas, ante la Organización de Estados Americanos por la violación de la Carta Interamericana. Vamos a hacer una denuncia formal ante la CELAC por violación o contrariar los principios constitutivos de nuestra comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños, e igualmente ante la Unión de Naciones Suramericanas. Bueno, entonces, vamos a comenzar la semana que viene la reunión ordinaria que hay de cancilleres de UNASUR en Ecuador. No tiene la pinta ni el semblante hosco y estereotipado de un ex agente de la CIA, aunque formó parte de esta agencia. Juan Cruz parece lo contrario, sobre todo cuando se lo ve en una de las pocas fotografías que se conocen de él, estrechándole la mano derecha al ministro de Justicia argentino Germán Garabano. Está muy feliz. Fue una reunión que mantuvo con el funcionario macrista en Estados Unidos y que este calificó como muy productiva. El actual director senior del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental sonreía para la cámara. Alto, calvo y con una pinta de contador público, es el principal asesor de Donald Trump para América Latina. Así como usted lo ve, está en el cargo desde mayo del año 2017, salió con los tapones de punta contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Lo trató de madman, o sea, está chiflado. Eso pasó en el 2018. Sí, el año pasado. Y un mes después lo comparó con Pol Pot, el líder del Kremlin, del Kremlin rojo camboyano acusado por genocidio de los 70. O sea, Maduro es como Pol Pot, decía este señor Cruz. Su argumento para hacer el paralelo fue la hambruna desatada por aquel en Kampuchea Democrática, un país que hoy ya no existe. Semejantes declaraciones lo ubican como un ariete de la Casa Blanca en esta parte del planeta.
nuestro patrio trasero, como lo definió el ex secretario John Kerry ahí en 2013. Cruz ha sabido resguardarse como buen espía mientras cumplía funciones en Brasil, Perú y Colombia. De origen puertorriqueño, orgulloso de su uniforme, en otra de las imágenes se lo observa así, con sus insignias y condecoraciones en un acto escolar junto a su esposa y a su pequeña hija. Ese día entonó el himno de los Estados Unidos con enfervorizado patriotismo. En el epígrafe de la foto se lee, y esta es una cita textual: canto como lo siento, puse mi corazón en este momento, especialmente vamos a salir campeón. Especialmente cuando tenemos tantos veteranos aquí. Y esto ha pasado en la Universidad Pública Chattahoochee State de Connecticut en el 2015. Este era el ariete de Donaldo acá, mirá. Sí, hasta por lo menos el año pasado. La única diferencia... Este año... Ha cambiado. Ha cambiado, por eso digo que me desconciertan las posiciones de Trump. Por ejemplo, planteó que toda la política que llevó adelante Estados Unidos en el último año con Venezuela fue un error absoluto. Y a partir de eso lo desplazó a John Bolton, que este bigotudo pinta de... ¿Cómo sí. ¿Lo viste? Es famoso el tipo. Y lo sacó cagando, que era el secretario de Estado, creo. Y lo desplazó mal, diciendo como este chabón se equivocó en todo lo que hizo. No lo dijo textualmente como lo estoy diciendo yo, pero capaz que lo dijo peor, porque es muy chabacano para escribir en Twitter y bueno, siempre genera mucha revuelta cada vez que él publica algo, ¿viste? Es como muy mediático para ser el presidente, ¿viste? Bueno, pero Donald Trump ha sido mediático antes que presidente. Claro, fue mediático antes que presidente, justamente. Sí. Aquí, a ver, esta nota, por ejemplo, tiene otro dato más interesante. Dice: el papel de Cruz más recordado dentro de la CIA lo ubica en Colombia. Óscar Adolfo Naranjo, el vicepresidente de ese país y general retirado de la Policía Nacional, además de negociador plenipotenciario del gobierno con las FARC, lo recuerda muy bien porque trabajaron juntos. Su estadía coincidió con los años de mayor éxito contra los carteles de droga y los golpes contra la guerrilla. Fue un gran aliado de Colombia, declaró en una entrevista que le hizo la cadena de habla hispana Univisión. Seguro lo hacía pelear contra los carteles. Sus días en ese país, o sea en Colombia, también concordaron con el gobierno de Álvaro Uribe, que ha estado entre el 2002 y 2010 ahí. El funcionario puertorriqueño, este señor Cruz, llegó a ser el director de la CIA durante el mandato del expresidente colombiano. Elogiado por su labor en Colombia al frente de la agencia, ahora habría resultado clave para convencer a Trump de que debe incrementar las sanciones a Venezuela. Es lo que sostiene la agencia internacional Reuters. Secretista como todo espía, Cruz perdió su casi anonimato cuando el presidente de los Estados Unidos lo designó en el Consejo de Seguridad Nacional. Ahí está junto al ultraconservador y vuestro amigo John Bolton, y la última y más importante designación de Trump en el organismo que depende directamente de la Casa Blanca, así como la OEA. Y aquí le pega, dice: un cavernícola que conduce el Instituto Gatestone, que es un think tank que publica artículos como el siguiente. Dice: migración masiva, el disolvente fatal de la Unión Europea. Y el otro que publican también es: la implacable radicalización de Suecia. La institución suele calificar a inmigrantes y refugiados musulmanes en Europa y Estados Unidos, enviados de Soros, todo. Como potenciales terroristas. Todos los llevó Soros, boludo. En el marco de la Guerra Fría, a partir de la década de los 60, se aplicó en América Latina el terrorismo de Estado, concerniente al ejercicio criminal de la soberanía estatal, ejecutado de la mano de las Fuerzas Armadas y la sociedad civil,
bajo el fundamento de la doctrina de seguridad nacional que estaba direccionada desde los Estados Unidos. El Plan Cóndor fue la operación represiva que ejerció de forma sincrónica el terrorismo de Estado en Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay, Venezuela, Bolivia, entre otros, con la colaboración de la CIA. El objetivo era aniquilar el comunismo o cualquier oposición de subversivos que obstaculizara la subordinación estratégica y económica a Washington. En este sentido, el objetivo era limpiar el camino para la política monetarista de Milton Friedman y Arnold Harberger de Chicago University y, más tarde, el proyecto neoliberal del Consenso de Washington. La OEA está compuesta por 35 Estados miembros y desde que fue creada su sede está en Washington D.C. Más del 50% de su financiamiento proviene de la Casa Blanca. Su fundación tuvo como idea central el llamado panamericanismo, impulsado por Estados Unidos, que planteaba el dominio económico y político de América con la supuesta unidad continental bajo la hegemonía de ese país. Tras la Segunda Guerra Mundial, la Unión Panamericana se transformó en lo que hoy conocemos como Organización de los Estados Americanos. El 5 de mayo de 1948 en Bogotá, 21 países firmaron la carta que dio origen al organismo. Fue un mes después del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, dirigente liberal, cuya muerte motivó a una insurrección conocida como el Bogotazo. El clima de inestabilidad que generó el homicidio de Gaitán sirvió para manipular el curso de la conferencia que creó la OEA, ya que Estados Unidos argumentó que la región debía protegerse de lo que consideraba la amenaza socialista. Pocos años después, en 1954, ante el derrocamiento de Jacobo Arbenz en Guatemala, perpetrado por la CIA, el organismo jamás levantó la voz ni exigió que Arbenz fuese restituido. En enero de 1962, en Punta del Este, Uruguay, la OEA expulsó a Cuba de su membresía. La acusó unilateralmente de no respetar la democracia. El 28 de junio de 2009, cuando ocurrió el golpe de Estado contra Manuel Zelaya en Honduras, la OEA hizo oídos sordos a los gobiernos que denunciaron la ruptura del hielo constitucional en esa nación centroamericana. Durante la cumbre del Grupo de Río en 2010, celebrada en Cancún, Hugo Chávez advirtió de manera clara la ineficacia de la OEA frente a este golpe. Formación de los Estados-naciones. Hablamos de Colón hace rato y de la nobleza negra y de cómo habían tirado sus tentáculos para lograr la dominación mundial, ¿no? Porque al parecer en algún momento hay una separación en esta nobleza negra veneciana y una facción se alía con los jesuitas, ¿no? Y la otra facción se alía con la banca financiera sionista de Rothschild y sí. Primero van a Ámsterdam y después van a Londres y ahí como que fundan más o menos el mundo como lo conocemos ahora, ¿no? Que es también, obviamente, estamos hablando de 1600, ¿no? Lógicamente, luego es el país que primero se industrializa, el capitalismo surge, ¿no? de la industrialización en Gran Bretaña, ¿no? A partir de esta decisión en la nobleza negra y esta unión con los jesuitas, lo que viene después es un periodo de recolonización de América. ¿A partir de qué? A partir de a partir de las logias que llevan adelante el proceso independentista en toda Latinoamérica. Sí, los masones. Los masones, a través de los masones. Que son distintas logias. Y las, británicas, básicamente. Logias, el rito de York, el rito. Claro, sí, y es como que ahí hay una recolonización de la nobleza negra que no estaba relacionada con los jesuitas, sino con la otra facción, que era la facción como financiera, la facción... Se ponen atrás. Claro, relacionada con la casa Rothschild. Y bueno, recolonizan, es como una segunda conquista de América por parte de financiera en este caso. Claro, como no tan católica. No, en general es católica, ¿viste? No, pero no tan católica en el término que vamos a sembrar la palabra de Dios, sino vamos a sembrar la economía. No, es que en general no puedo decir porque todas las órdenes que hay desde que el Vaticano existe son órdenes militares, por más que tenían nombre de los hermanitos de la hospitalidad de San Juan, eran órdenes militares que les respondían al Vaticano.
y porque el Vaticano era un estado poderoso también. Sí. No es que era... Sigue siendo. O sea, y bueno, y la más poderosa son los Caballeros de Malta, ¿no? Y que es como la orden más poderosa del Vaticano, que tuvo muchos idas y vueltas. Y la famosa Cruz de Malta. Que es incluso la yerba mate que supuestamente tomamos. La CIA es una continuación de la Orden de los Caballeros de Malta. Sí, es cierto. Los Caballeros de Malta terminan como es una entidad fundacional de lo que es la CIA en este momento, porque lo que hacían la inteligencia en Europa, lo que hacían todos los laburos de injerencia en diferentes estados eran los Caballeros de Malta. Claro. Entonces como que también termina en A, como la CIA. Como la CIA. Como la OEA. Aunque parece que tuvieron sus problemas, porque primero estaban en algún lugar, lo sacaron cagando, ¿no? Pero bueno, y después tenemos los delirios de derecha también, ¿no? Que es como toda la onda del Instituto Tavistock y la injerencia de las ideas de Freud y Marx y Theodor Adorno, el marxismo cultural, que son es otra visión más de la injerencia de fuerzas que según Jorge Guerra esas son sionistas pero no son judías en realidad, sino que están relacionadas con lo que él llama los hazaros, que parece que son una facción que tiene más que ver con Medio Oriente más profundo, ¿viste? Bueno, él habla de los fenicios también, sobre todo en la fundación de Venecia, ¿no? Pero bueno, es interesante indagar en toda esta historia paralela, la verdad que es muy interesante, te puedes quedar muchísimo tiempo perdido en los vericuetos de la historia del mundo. I said, empty your mind, be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend.